Señorías, el Mar Menor, les recuerdo, está situado en el sudeste peninsular. Es un entorno natural único de gran valor paisajístico y ambiental por su diversidad de ecosistemas. Posee una extensión de 135 kilómetros cuadrados de superficie, conforme a las cifras del Gobierno, o 180 kilómetros cuadrados según datos de la región de Murcia, lo que la convierte en la mayor masa de agua costera y presalina de Europa. En este espacio convergen múltiples usos como el turístico, el recreativo, el salinero, el pesquero o el agrícola. Desde su inclusión en el año 1994 en la lista de humedales de importancia internacional, lista Ramsar, sus valores ambientales le hacen contar con numerosas figuras de protección. Así, se le han reconocido figuras de protección internacional como el humedal Ramsar y CEPIN, medidas europeas como Red Natura 2000 y medidas regionales como Parque Regional, Paisaje Protegido y Área de Protección de la Fauna Silvestre. Asimismo, ya existe legislación regional como la Ley de Protección Integral del Mar Menor, la Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor o el Decreto de la Estrategia de Gestión Integrada de Zonas Costeras del Sistema Socioecológico del Mar Menor y su entorno. Pero a pesar de todo lo indicado anteriormente, este ecosistema del Mar Menor, que es un ecosistema de gran valor y una auténtica joya de nuestra naturaleza, se encuentra amenazado y degradado. Los graves daños ecológicos que ha sufrido y sigue sufriendo este espacio natural se deben a la falta de eficacia de las normas jurídicas vigentes que hasta ahora han pretendido protegerlo. Más que a la falta de eficacia de esas normas jurídicas, se debería a la falta de aplicación y cumplimiento de las mismas por las distintas administraciones implicadas, recordemos, municipal, regional y nacional, siendo el Gobierno de España el que tiene la mayoría de las competencias para recuperar el Mar Menor. Señorías, ¿qué han hecho las administraciones durante este tiempo? Nada. Si se hubiera aplicado la legislación vigente, nada de esto hubiera sucedido. Puesto que ya existen figuras de protección, tanto internacional como nacionales, y legislación que protege el Mar Menor, lo que hay que hacer es cumplir con todo ello, no crear nuevos entes, pues ocurrirá lo mismo, es decir, su falta de aplicación. Señorías, en esta iniciativa que nos presentan hoy se alude a la insuficiencia del actual sistema jurídico de protección, a pesar de las importantes figuras de protección y los instrumentos de carácter regulador que se han ido sucediendo a lo largo de los últimos 25 años. Como hemos visto, no hay insuficiencia en el sistema jurídico de protección actual, sino lo que hay es falta de cumplimiento y falta de aplicación del mismo. Esta proposición de ley no intenta reparar los perjuicios causados por la ineficacia que han demostrado las distintas normas ambientales de los gobiernos anteriores, regionales o nacionales, y por los poderes públicos responsables de su ejecución ante la falta de cumplimiento y aplicación de las mismas. Antes, al contrario, hace una apuesta ideológica y radical por un cambio de paradigma, pretendiendo dejar atrás nuestra sociedad centrada en el ser humano para llevarnos a una sociedad ecocéntrica y basada en la Agenda 2030. Al mismo tiempo, esta iniciativa cuestiona la idoneidad, eficacia y calidad del actual acervo de derecho ambiental europeo, que es el más amplio y exigente del mundo. Esta proposición de ley propone algo de implicaciones severas, como es el sometimiento de principios fundamentales al derecho de la ecología. Al mismo tiempo, esta iniciativa se traduce en una ley específica que otorga al Mar Menor dos capacidades: la jurídica, derechos propios, y la de obrar, que se ejercería a través de una tutoría del Mar Menor y que ostentaría lo que la propuesta llama la representación y gobernanza. Esta representación y gobernanza se trataría realmente de un auténtico comisariado político. Señorías, esta iniciativa se trata de una propuesta cuya base filosófica se aparta de los conceptos más básicos del derecho español y de la tradición jurídica occidental. Al mismo tiempo, rechaza expresamente la posición central del hombre en la naturaleza. Señorías, la personalidad jurídica se define someramente
como la cualidad de la que deriva la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones y el reconocimiento de capacidad jurídica y de obrar. El derecho español, heredero del derecho romano, la reconoce tanto para las personas físicas como para las personas jurídicas o morales, no así para los ecosistemas y los medios naturales. Así se recoge en la Constitución española, que de ningún modo alude a la personalidad jurídica de ningún ecosistema o elemento del medio natural español. Artículos 140, 141 y 152. No hay ningún caso previo en España o en Europa en el que se haya efectuado un reconocimiento parecido. Los casos existentes en el mundo que han servido para otorgar la personalidad jurídica a diversos ecosistemas y que se citan para tratar de justificar iniciativas como esta proposición de ley, como son los ejemplos de Colombia, 2016, Río Atrato, Nueva Zelanda, 2017, Río Wanganui, son imposibles de encajar en un sistema jurídico como el español de tradición europea continental. Por contra, iniciativas que persiguieron el mismo objetivo con ríos como el Ganges y el Yamuna, India 2017, o la Declaración de Derechos del lago Erie en 2019, fueron desechadas. Lo sucedido con el lago Erie, para quien no lo conozca, se encuentra entre Estados Unidos y Canadá y forma parte de los Grandes Lagos. Lo sucedido allí, como digo, es similar a lo que se pretende hoy aquí. Una iniciativa popular que fracasó ante los tribunales por inconsistencia jurídica e inconstitucional. En esa sentencia se indica que la comunidad, en este caso de Toledo, población ribereña, lago Erie, en este caso sería la comunidad del Mar Menor, no tiene jurisdicción ni poder suficiente para cambiar el estatuto jurídico de un entorno natural en el que hay muchas jurisdicciones que tienen esa potestad compartida. En el caso nuestro sería municipal, regional y nacional. Esta proposición de ley pretende reconocer un estatuto jurídico a la naturaleza como persona jurídica, lo que puede implicar que las relaciones entre las personas se sometan al dominio de la ecología. Podríamos llegar a contemplar el sometimiento de las actividades humanas, como la economía o las que son objeto de estudio por la demografía, a una mal entendida ecología. El medio natural debe ser respetado, mantenido y cuidado, sí, por su propia finalidad de mantener la vida y por constituir nuestro hogar. Sin embargo, no podemos otorgarle derechos de manera equivalente al ser humano, por cuanto los ecosistemas y las especies animales y vegetales no pueden ser considerados ni como agentes morales ni como sujetos de derechos, al no ser capaces de actuar de manera recíproca. No pueden asumir deberes ni obligaciones. Solo reconociendo que el hombre es el garante y el protagonista de la preservación del orden natural, será posible acometer una respuesta al problema medioambiental. Esta proposición de ley no es más que un disparate jurídico. Esta proposición supone más despilfarro y más legislación en lugar de gestionar bien con los instrumentos ya existentes y sin aumentar el gasto público. Ya existen, como hemos dicho, numerosas administraciones estatales autonómicas o incluso europeas con competencias sobre el Mar Menor y el territorio adyacente de su cuenca, además de estar disponibles las acciones públicas en materia de urbanismo y medio ambiente para la denuncia y persecución de posibles delitos contra el patrimonio ecológico, así como el recurso a la Fiscalía o al Seprona. En esta propuesta no hay más pretensión que la de crear un nuevo chiringuito antidemocrático y totalitario que funcione al margen de las leyes. Señorías del Partido Socialista, lo que nos presentan hoy aquí no es más que una supuesta exigencia social presuntamente avalada por técnicos independientes, pero en realidad no es más que un intento de crear un nuevo chiringuito dominado por la extrema izquierda para rapiñar fondos, esquilmar nuestros bolsillos y aprovecharse de la buena fe de los ciudadanos, escapando a cualquier control democrático. A ustedes les importan muy poco las leyes, se las saltan a la torera, como ya hemos comprobado en varias ocasiones en esta legislatura. En este caso, se olvidan de lo que indica, por ejemplo, el artículo 35 y 38 del Código Civil. Se lo recuerdo. Artículo 35. Son personas jurídicas, primero,
las corporaciones, asociaciones y fundaciones de interés público reconocidas por la ley. Y segundo, las asociaciones de interés particular, sean civiles, mercantiles o industriales, a las que la ley conceda personalidad propia independientemente de la que cada uno de los asociados. Artículo 38. Las personas jurídicas pueden adquirir y poseer bienes de todas clases, así como contraer obligaciones y ejercitar acciones civiles o criminales conforme a las leyes y reglas de su Constitución. En base a lo anterior, ¿es el Mar Menor una corporación, asociación o fundación? No. ¿Es el Mar Menor una persona jurídica? No. ¿Puede el Mar Menor, al no ser persona jurídica, contraer obligaciones y ejercitar acciones civiles o criminales? No. Señorías, es que además de lo expuesto anteriormente, existe una amplia y profusa legislación española y europea que invalida su propuesta. En su propuesta ponen en tela de juicio el Estado de Derecho al decir que el derecho medioambiental ya no sirve para proteger la naturaleza y que hay que buscar alternativas al derecho, que es precisamente el fundamento del Estado democrático. Decir que el medio ambiente está por encima del derecho es totalitarismo. Sin derecho no hay Estado democrático ni libertad, que es lo que ustedes buscan. Nada está por encima de la ley, ni siquiera ustedes. Ustedes dicen que se le reconocen derechos al ecosistema, lo que es jurídicamente inviable en base a nuestra Constitución y Código Civil actual. A los ecosistemas solo se les reconocen figuras de protección, lo que ya existe en este caso. Señorías de la izquierda, ustedes usan el Mar Menor para sus planes globalistas y sus agendas climáticas, además de culpabilizar a los agricultores de la zona del deterioro ambiental del Mar Menor. Pero lo cierto es que los últimos informes, tanto de la Comisión Europea como de la OCDE, desmontan la alegación de que el nitrato es la principal causa de contaminación en el Mar Menor y apuntan como motivo a las aguas residuales, no a la agricultura. Con la falaz etiqueta de salvemos el Mar Menor y la igualmente falsa coartada de defender la naturaleza, el ecosistema radical, cuyos intereses representan los partidos que han respaldado esta proposición, aspira a subvertir los fundamentos de la tradición jurídica occidental. Tutorías populares, comités de representantes, comités de seguimiento y comités científicos no son más que instrumentos para el deterioro del actual esquema de derechos individuales y de poderes públicos con competencias ambientales, con el propósito de llevar a la sociedad hacia un modelo ecocéntrico donde los derechos de los seres humanos se equiparen a los de los animales o, en una nueva vuelta de tuerca, a los de los ecosistemas. Esto de otorgar derechos subjetivos al medio natural responde a una tendencia ideológica muy concreta que pretende despojar al ser humano de su lugar central en la naturaleza. Esta visión, que se reclama holística o ecocéntrica, reconoce la biodiversidad como un valor intrínsecamente superior y contempla al ser humano como una parte más perfectamente prescindible de un sistema natural y no como un ente separado y dominante. Hay que insistir en la gravedad que entraña el otorgar derechos a la naturaleza, lo que supone una enmienda radical a la tradición humanista occidental al rechazar la supremacía de la persona humana en la naturaleza. La protección del Mar Menor ya está recogida en el artículo 45 de la Constitución al reconocerse el derecho que todos tenemos a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. Pero es que además, como indiqué anteriormente, se le han reconocido figuras de protección internacional como Humedal Ramsar y Zepin, medidas europeas como Red Natura 2000 y medidas regionales como Parque Regional, Paisaje Protegido y Área de Protección de la Fauna Silvestre. Asimismo, ya existe legislación regional como la Ley de Protección Integral del Mar Menor, la Ley de Recuperación de Protección del Mar Menor o el Decreto de la Estrategia de Gestión Integrada de Zonas Costeras del Ecosistema Socioecológico del Mar Menor. A pesar de todo ello, señorías del Partido Popular, ustedes llevan gobernando en la región de Murcia 27 años. ¿Qué han hecho? A tenor de lo visto, nada. Si hubieran cumplido y hacer cumplir la anterior legislación, no hubiéramos llegado a esta situación. En lugar de ello, ahora pretenden crear otra nueva entidad, creyendo que con ello el grave problema del Mar Menor se va a solucionar. Grave error. Lo que necesita el Mar Menor es que se respeten, por una vez, las leyes y que se hagan cumplir con toda su fuerza.
No es necesaria ni deseable, por tanto, la aprobación de esta proposición de ley, sino el cumplimiento y aplicación de la legislación vigente, así como la adopción de medidas que contribuyan a la mejora del Mar Menor de forma coordinada entre todas las administraciones, tales como la ya propuesta por Vox en el Congreso de los Diputados en agosto del 2021. Se la recuerdo, llevar a cabo una apertura de olas recuperando el estado y dimensión del año 1960 con el fin de facilitar el intercambio de agua entre el Mar Menor y el Mar Mediterráneo. Vaya terminando. Elaborar un plan de salmuera cero, promover la construcción de saneamientos separativos para paliar el problema de capacidad y verter las aguas pluviales limpias al Mar Menor y promover la construcción de un drenaje constituido por una zanja perimetral que rodee el Mar Menor. Señorías, en Vox denunciamos y denunciaremos siempre sus manipulaciones y sus atentados contra la libertad, por lo que nos oponemos rotundamente a esta proposición de ley que, como ya les indicaré, denunciaremos ante el Tribunal Constitucional. Gracias. Gracias, señoría. Gracias, presidente. Señorías del Partido Popular, llevan ustedes en el Gobierno de la región de Murcia 27 años. Señorías del Partido Socialista, en sus manos está la mayoría de las competencias para salvar el Mar Menor. Tanto unos como otros de verdad quieren hacernos creer que ahora con esta iniciativa de verdad se va a salvar el Mar Menor. He indicado antes toda la legislación nacional e internacional que ya protege el Mar Menor, que unos y otros no han cumplido ni han hecho cumplir. Esta iniciativa será un grave error porque igualmente con la legislación actual no llegará a cumplirse. El objeto de esta iniciativa legislativa popular es el reconocimiento de la personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y su cuenca. Presentan para ello una proposición de ley con 6 artículos y motivan dicha solicitud en 2 puntos. Por un lado, la grave crisis que en materia socioambiental, ecológica y humanitaria viven los habitantes de los municipios ribereños del Mar Menor y, por otro lado, la insuficiencia del actual sistema jurídico de protección, a pesar de las importantes figuras de protección y los instrumentos de carácter regulador que se han ido sucediendo a lo largo de los últimos 25 años. La proposición de ley no contempla si las medidas conservadoras, restauradoras o reparadoras que unos u otros puedan proponer deben estar amparadas por una ley para devolver sus condiciones naturales a un ecosistema natural, sino que contiene algo enormemente más profundo y trascendente, como que el dominio civil deba someterse a la ecología. Se traduce en una ley específica que otorga al Mar Menor y su cuenca 2 capacidades, la jurídica, derechos propios, y la de obrar, libertad para fijar actuaciones y reclamar recursos financieros, que se ejercerían a través de un defensor del Mar Menor que ostentaría la representación y la gobernanza de este ecosistema. Estos derechos propios serían derecho a existir, derecho a la protección, derecho de conservación y derecho al mantenimiento. Además, esta proposición de ley va un paso más y recoge a través de sus artículos 5 y 6 que cualquier acto o actuación de cualquiera de las administraciones públicas que vulnere las disposiciones contenidas en la presente ley se considerará inválido y será revisado en la vía administrativa o judicial, artículo 5. A la vez que garantiza la acción popular, indicando que cualquier persona física o jurídica está legitimada para la defensa del ecosistema del Mar Menor y puede hacer valer los derechos y prohibiciones de esta ley a través de una acción presentada en los tribunales. Acción judicial que tendrá carácter preferente y se tramitarán por el procedimiento de urgencia, gozando del beneficio de justicia gratuita, artículo 6. El reconocer un estatuto jurídico a la naturaleza como persona jurídica implicaría que el dominio civil se someta al dominio ecológico. En otros términos, que la economía deba someterse a la ecología, porque es esta última ciencia la que establece las leyes físicas para la sostenibilidad y renovabilidad de la naturaleza, de la cual dependen las actividades económicas. Por todo ello, otorgar derechos a la naturaleza supone una revisión crítica y radical del humanismo occidental al rechazar la supremacía de la persona humana. La naturaleza debe ser respetada, sí, por su propia finalidad de mantener la vida, pero no podemos otorgarle derechos
porque los ecosistemas y las especies animales y vegetales no pueden ser considerados ni como agentes morales ni como sujetos de derechos, dado que no son capaces de actuar de manera recíproca, es decir, no pueden asumir deberes. Esta proposición de ley adolece de algunos errores o imprecisiones que, a tenor de los letrados de esta Cámara, podrían ser importantes. En el artículo 3, respecto al Comité de Representantes o respecto a la Comisión de Seguimiento, así como la disposición derogatoria única. En resumen, señorías, esta proposición de ley no es más que un disparate jurídico, por lo que votaremos en contra.